Buenos días a todos. Vamos a iniciar entonces con la presentación del Club de Revistas del mes. Inicialmente, entonces vamos a tener tabla de contenido. Vamos a presentar el artículo que fue seleccionado para el mes. Vamos a hablar un poco de la fisiopatología del trauma raquimedular, porque esto trata el artículo. Listo. Posteriormente discutiremos la metodología, los puntos principales de la revisión y posteriormente un análisis detallado del estudio. Entonces, el artículo seleccionado para el club de revistas fue el uso de esteroides en la lesión espinal de médula espinal aguda, una revisión realizada por el doctor Michael Bracken del Departamento de Epidemiología de la Escuela de Medicina de Yale. Esa revisión fue montada en la librería de Cochrane en enero del 2012. ¿Listo? En cuanto un poco de la fisiopatología del trauma raquimedular, tenemos que hay un daño primario causado directamente por el mecanismo del trauma y que lo podemos dividir en 4 patrones. El primer patrón es un impacto con una compresión persistente, que es el tipo más común, sobre todo cuando hay una fractura conminuta de la vértebra que produce compresión sobre el canal medular. Un segundo mecanismo, que es el impacto más compresión transitoria, que es el menos común de los 4 patrones. El patrón por tracción, el patrón por laceración o transección, que ya son heridas de tipo penetrante. ¿Listo? Posterior al daño primario, se ha evidenciado que existe un daño secundario que se produce minutos a horas posteriores al trauma inicial y que básicamente está dado por un daño a nivel vascular que causa isquemia o hipoxia, alteración de iones a través de la membrana de los axones y una cicatrización anormal. ¿Listo? En esta pequeña gráfica tenemos resumido todos los factores que inducen daño secundario y que pueden provocar aún más lesión de la que provoca el trauma. Es esta fisiopatología en la que por mecanismo de acción podrían tener efecto los esteroides en el manejo del trauma raquimedular. ¿Listo? Ya adentrándonos en la parte del estudio, es una revisión de la literatura, un metaanálisis que tiene como fin revisar solamente ensayos clínicos aleatorizados en el que se use esteroides para el manejo de trauma raquimedular en humanos. Como metodología, el autor realiza una búsqueda exhaustiva en las bases de datos más conocidas mundialmente, como la librería Cochrane, Medline, Embase, y con unas fechas que van desde 1948 hasta el 2011. ¿Listo? Como criterios de selección, el autor resalta que el estudio tendría que ser aleatorizado, no necesariamente doble ciego, y que podría estar publicado en todos los idiomas para ser incluido dentro de la selección. El tipo de pacientes de los estudios seleccionados, entonces se incluyeron estudios de pacientes con trauma raquimedular, patología del disco intervertebral y lesión con cinemática de tipo latigazo. El autor excluyó todo lo que fuera daño de caudequina y lesiones radiculares. En cuanto al tipo de intervenciones, se enfocaba en que solamente los pacientes fueran tratados con esteroides o compararan el esteroide con otro tipo de terapia. El esteroide evaluado durante la revisión fue la metilprednisolona, succinato de sodio, ¿no? En cuanto a la medición de los resultados, en los estudios se enfocan en que hubiera una evaluación a las 6 semanas posteriores al trauma, 6 meses y 12 meses. Y en cuanto a los resultados, el autor resalta que se enfoca en mejoría de la función motora, pero adicionalmente varios de los estudios incluían mejoría en el test de pinprick y mejoría en el tacto superficial. También aquí en cuanto a los criterios de selección, hay que evaluar que algunas revisiones no incluyeron pacientes menores de 13 años y otras revisiones no incluyeron pacientes menores de 16 años. O sea que para la población pediátrica ese estudio no sería aplicable. Después de hacer la búsqueda
en la literatura, el autor se queda con 7 estudios, que son estos que ven aquí en la pantalla, y que vamos a describir posteriormente. ¿Listo? De aquí quiero destacar que 4 de los estudios fueron hechos en los Estados Unidos, 2 en Japón y 1 en Europa. No se incluyó ningún estudio pues, a nivel latinoamericano, porque no cumplían con los criterios de selección. En cuanto a la descripción ya detallada de los estudios incluidos, entonces el primer estudio incluido por el revisor incluye el estudio NACIS 1, que es un estudio multicéntrico, un ensayo clínico aleatorizado doble ciego, que incluye 330 pacientes y que como protocolo tenía 2 grupos. En el primer grupo se aplicaban dosis bajas de metilprednisolona succinato de sodio, que era una dosis de bolo de 100 miligramos, perdón. Posteriormente, dosis de 25 miligramos cada 6 horas por 10 días. Y el segundo grupo eran dosis altas de metilprednisolona, que era una dosis de bolo de 1000 miligramos, seguido por dosis de 250 miligramos cada 6 horas por 10 días. En el desenlace final se encontró que no hubo beneficio de la parte motora con el uso de esteroides en el trauma raquimedular en cualquiera de las 2 dosis. En un estudio a posteriori de los datos de los pacientes en las cuales se inicia la terapia en las primeras 8 horas, se mostró una leve mejoría, un leve beneficio con el uso de dosis altas de metilprednisolona. Ya el segundo estudio incluido por el autor es el NACIS 2, que tiene las mismas características de la selección del NACIS 1, es un estudio multicéntrico, un ensayo clínico aleatorizado, también a doble ciego, incluye más pacientes, ¿listo? Pero acá ya lo que varía es la dosis utilizada de la metilprednisolona. Entonces, en cuanto al protocolo, tenemos un primer grupo en el que se colocaba una dosis alta de metilprednisolona de 30 miligramos por kilo en bolo. Posteriormente, se colocaba dosis en infusión de 5.4 miligramos por kilo cada hora por 23 horas. Los grupos de comparación fueron naloxona, el uso de naloxona, y el tercer grupo de control fue placebo. ¿Listo? En este estudio, cuando se evaluó a toda la población, no mostró beneficio del uso de esteroides en el trauma raquimedular, pero nuevamente, cuando se evaluaron los pacientes en los cuales se utilizaron dosis altas de metilprednisolona en las primeras 8 horas, se obtuvo un beneficio en todos los tiempos de evaluación, o sea, las 6 semanas, 6 meses y 12 meses. El tercer estudio es el NACIS 3, igualmente similares características, estudio multicéntrico, un ensayo clínico aleatorizado doble ciego, que incluye 499 pacientes. El primer grupo es básicamente el protocolo establecido en el NACIS 2. Y aquí lo que se quería evaluar era el tiempo en el que se debía dejar la terapia con esteroides. Entonces, el primer brazo se utilizó la dosis del NACIS 2 por 24 horas. En el segundo grupo de control se utilizó la dosis del NACIS 2 por 48 horas. Y en un tercer grupo se evaluó dosis bajas de metilprednisolona a 2.5 miligramos por kilo cada 6 horas por 48 horas. Este estudio lo que muestra es que en el régimen extendido se mostró un mayor beneficio en cuanto a la mejoría motora y funcional de los pacientes en todos los tiempos de evaluación, a los 6 semanas, 6 meses y 12 meses, pero que el mayor impacto lo recibieron quienes recibieron la dosis inicial alta en las primeras 3 a 8 horas del trauma. El siguiente estudio que incluye al revisor es un ensayo clínico simple hecho por Grazer en 1993, donde solamente el paciente no conocía la terapia que se le instauraba. Se incluyeron 32 pacientes y eran pacientes con compresión radicular por daño de escala. Entonces, en el primer grupo se realizaba inicialmente una dosis de esteroide de depósito de 160 miligramos intramuscular cuando el paciente era pasado a quirófano. Posteriormente se le hacía una infusión con metilprednisolona 250 miligramos intravenosos. Posteriormente, cuando ya estaban
dentro de la cirugía se colocaba pues dentro de la raíz grasa macerada que ya estaba sumergida en 80 miligramos del esteroide de depósito, y ya después de esto se le hacía una infusión con 30 mililitros de bupivacaína al 0.5%. Ese era el primer grupo. El segundo grupo era solamente colocarle los 30 mililitros de bupivacaína, y el tercer grupo era a los pacientes que se le hacía la intervención estándar sin ninguna intervención adicional. En este estudio lo que se encontró es que hubo una disminución de la estancia hospitalaria sin aumento de las complicaciones. ¿Qué complicaciones se evaluaron en este estudio? Sangrado gastrointestinal, incidencia de infecciones en el sitio quirúrgico, incidencia de infecciones a nivel sistémico como neumonía. El siguiente estudio incluido por el autor del estudio incluye el ensayo de Matsumoto en Japón. Es un estudio que se realiza en un solo centro y cuyo objetivo era evaluar y replicar el NACIS-2 para ver si los resultados eran consistentes. Este estudio incluyó 46 pacientes, ¿listo? Y básicamente lo que ellos querían ver era si el estudio era consistente y si aumentaba las complicaciones a largo plazo de los pacientes. Y lo que determina es que no hubo diferencias a las 8 semanas en la incidencia de efectos secundarios con el uso de dosis altas de metilprednisolona en los pacientes con lesión de médula espinal. El penúltimo estudio que utiliza el revisor dentro del metaanálisis es el estudio de Otani, ¿listo? Un estudio multicéntrico que se llevó en Japón, también doble ciego, incluye 158 pacientes y que replica la metodología del NACIS-2 y que obtiene similares resultados. Y el último estudio en incluirse es un estudio hecho en Francia por el señor Petitjean, que es un solo centro, y lo que quería comparar era el protocolo del NACIS-2 versus el nimodipino 30 miligramos cada 8 horas versus las dos intervenciones versus no realizar ningún tratamiento adicional. Listo. Ya una vez que hemos descrito los 7 estudios que se incluyen en la revisión, el autor nos muestra los sesgos que encuentra dentro de los estudios seleccionados. Entonces, en cuanto a la aleatorización, el revisor encuentra que 6 de los estudios muestran una secuencia de aleatorización adecuada, pero que en 2 estudios no son poco claras la manera como se aleatorizaron los pacientes. El siguiente sesgo que el autor describe es la asignación, donde 6 estudios describen muy bien los criterios para asignar a un paciente o a otro y cómo se logra pues, el doble ciego dentro del estudio, pero 2 son poco claros en la manera como se realiza la asignación de los grupos dentro del estudio. Y 3, el autor destaca que los estudios fueron de adecuado rendimiento y detección de sesgos, y 3 están en alto riesgo por no ser de doble ciego. En cuanto a los resultados que el autor nos muestra, él hace 4 comparaciones para tratar de llegar a la conclusión de si los esteroides son útiles o no en el trauma raquimedular. Entonces, en la primera conclusión o comparación, él quiere comparar los estudios que utilizan la dosis moderada de metilprednisolona versus dosis bajas en el régimen de 10 días. Básicamente solamente encontró un solo estudio que cumpliera con las características que es el NACIS-1. Entonces, las conclusiones de esta comparación básicamente son las del NACIS-1. La segunda comparación que él hace es el uso de dosis altas de metilprednisolona versus placebo o no tratamiento en el régimen de 24 horas. ¿Listo? De todas las comparaciones, esta es la única en la que logra comparar más de un artículo. De hecho, incluye 3, que es el forest plot que muestro acá a la derecha. Lo que podemos concluir del forest plot es que hay una tendencia a los estudios a favorecer la intervención con dosis altas de metilprednisolona en el régimen de 24 horas. Vemos que hay un buen intervalo de confianza, que el índice I cuadrado es de 0, lo que quiere decir que los estudios
tiene una población homogénea, ¿listo? Pero si vemos el peso de los estudios, básicamente está dado por el NACIS 2 por la cantidad de población. Entonces, en esta comparación no podemos determinar si de verdad los tres estudios concluyen exactamente que una intervención a favor de la metilprednisolona, o si básicamente el hallazgo está dado por la población del NACIS 2. La tercera comparación, perdón, que realiza el autor es las dosis altas de metilprednisolona, darlas 24 versus 48 horas. El único estudio que clasificó para esa comparación fue el NACIS 3. Entonces las conclusiones que el autor da básicamente son solamente las del NACIS 3. Y el último grupo de comparación era encontrar estudios que dieran dosis altas de metilprednisolona versus nimodipino. Aquí el único estudio pues, que cumplía con estas condiciones era el estudio de PETIGEN, pero el autor resalta que la heterogeneidad de la población era mucha, que los resultados no podrían ser interpretables, entonces no hubo conclusión en esta comparación. ¿Listo? Al final de toda la revisión, el autor concluye que el uso de metilprednisolona succinato de sodio ha aumentado pues, la recuperación neurológica en 3 estudios randomizados, que básicamente son los NACIS 1, 2 y 3, y que la terapia debería ser comenzada en las primeras 8 horas usando el esquema de dosis del NACIS 2. ¿Listo? En cuanto a la parte del análisis, vamos a utilizar el esquema propuesto por la revista JAMA. ¿Listo? Vamos a hacer primero unas preguntas para un juicio inicial para evaluar la credibilidad del método en el que como se realizó la revisión sistemática, y posteriormente vamos a hacer un segundo juicio en el que vamos a ver si los resultados obtenidos en la revisión son confiables y se pueden aplicar en los pacientes. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta que nos debemos hacer es si la revisión abordó explícitamente una pregunta sensata. Entonces, digamos que el autor en el metaanálisis hace un enfoque claro del tipo de población hacia el cual está dirigido el estudio. ¿Listo? Entonces, el abordaje inicial, el objetivo delimitado de esta parte lo hace confiable. ¿Listo? La segunda pregunta que nos debemos realizar es si fue exhaustiva la búsqueda de los estudios. Vemos que el revisor realiza una búsqueda en las principales bases de datos a nivel mundial. ¿Listo? Pero esto nos puede llevar a un sesgo de selección, dado que hay estudios que nos han mostrado que hasta un 42% de los metaanálisis publicados en Medline no incluyen literatura fuera del habla inglesa. ¿Listo? Y también se ha encontrado que hasta un 55% de los metaanálisis pueden tener al menos uno o dos estudios que no están posteados en Medline o en Embase. La tercera pregunta que nos debemos realizar es si fueron reproducibles la selección y la evaluación de los estudios. Digamos que como solamente es un solo autor, no podemos responder de manera positiva a esta pregunta. ¿Listo? Dado que el tener un solo revisor nos aumenta la subjetividad a la hora de incluir estudios. Aquí les agrego la recomendación que hace pues, la revista JAMA de que idealmente se deben tener 2 o más revisores para evitar esa subjetividad en la aplicación de los metaanálisis. La cuarta pregunta que nos debemos hacer es si la revisión presenta resultados que están listos para la aplicación clínica. En este punto debemos ser muy, muy minuciosos, dado que, como pudieron ver, solamente hubieron 3 estudios que dan gran parte de la conclusión de todo el metaanálisis. Los siguientes estudios tuvieron una población heterogénea que no era comparable, entonces no podemos llegar a una conclusión exacta con ese tipo pues, de selección de estudios. ¿Listo? Lo siguiente que nos debemos preguntar es el grado de confiabilidad estimada del evento. Entonces,
el autor nos provee herramientas necesarias para poder realizar nuestro propio juicio, ¿listo? Nos provee los sesgos, nos provee los artículos que incluye, el tipo de población que evalúa cada uno y el endpoint de cada uno. Entonces, en base a eso nosotros podemos, podemos inferir una idea, ¿listo? Entonces, en esta parte de pues del análisis, concluimos pues que está, que está bien. La siguiente pregunta es, ¿qué tan serio es el riesgo de sesgo en el contenido del estudio? Entonces, el autor nos presenta que de los estudios incluidos, 6 tenían una buena metodología y que tenían un bajo riesgo de sesgo, pero 2 tenían alto riesgo de sesgo, no se sabía muy bien cómo fue la aleatorización y eso puede influir pues, en el resultado final del metaanálisis. ¿Listo? Lo otro es que hay varios artículos que como no nos nombran bien la metodología, pueden tener sesgos de selección e incluso el mismo metaanálisis que estamos revisando puede tener un sesgo de selección por la subjetividad del autor. Los estudios son consistentes los resultados, perdón, son consistentes en todos los estudios. Entonces, esa es una pregunta que no podemos responder solamente con la información que nos brinda el metaanálisis, porque como lo nombré anteriormente, la heterogeneidad de la población es mucha, los objetivos primarios de los diferentes estudios no son iguales, entonces no podemos llegar a una conclusión de que los resultados sean consistentes. De los 4 estudios que son comparables, que son básicamente el estudio japonés que replicó el NACIS 2 y los 3 estudios NACIS 1, 2 y 3 realizados en Estados Unidos, pues sí muestran resultados similares. Los resultados se aplican directamente a mi paciente. Esa es la pregunta más difícil de todo el análisis, ¿listo? Porque si bien el autor nos muestra que podría haber una utilidad en el uso de dosis altas de metilprednisolona en las primeras 8 horas del trauma, tenemos 3 estudios que abarcan el mayor peso de la conclusión. El otro estudio que es comparable hizo una réplica del NACIS 2, lo que nos puede llevar pues, a que el peso de la conclusión solamente recaiga en el NACIS 2. Entonces, si nos basamos solamente en el metaanálisis para utilizar ese tipo de terapias, podríamos estar cayendo en un error de uso de la evidencia. ¿Listo? Personalmente creo que hacen falta más estudios con mayor población, idealmente que incluyan nuestra población latinoamericana para poder llegar a ese tipo de conclusiones. Y lo siguiente es que durante el desarrollo de la metodología, el autor presenta varios fallos, ¿listo?, que nos pueden llevar a conclusiones erradas. Entonces, pues, toda la revisión del artículo, no sé si tengan alguna pregunta, alguna opinión. Okay. Hola Carlos, muchas gracias por la revisión. Entonces, concluyendo, ¿cuál es tu impresión? ¿Los ponemos o no los ponemos? Profe, si nos basamos solamente en la evidencia del metaanálisis, yo no los pondría porque, o sea, básicamente la conclusión, como lo decía la del NACIS 2, que si uno evalúa la población en general, en realidad no tuvo impacto y ya cuando se analiza por sus grupos, pues hubo una mejoría si uno lo utiliza en las primeras 8 horas, pero el autor no logró demostrar eso en su estudio, o sea, el metaanálisis en realidad falló en demostrar eso, solamente llegó a la misma conclusión por el peso del NACIS 2. Entonces, yo creería que falta evidencia, además de que pues, los estudios incluidos son muy antiguos, entonces no, pues yo por el momento no lo utilizaría, profe. Estamos de acuerdo, Carlos. Los que ya llevamos más tiempo recorrido, cuando lo utilizamos, nunca vimos ninguna recuperación en el paciente. Entonces yo creo pues que la utilidad es bastante dudosa. Me alegra mucho que esté presente el doctor Carlos Tobón, muy admirado por la doctora Amanda Cuastumal,
Me gustaría oír su comentario desde el punto de vista epidemiológico. Adelante, doctor Tobón. Profesor, buenos días y para todos. Sí, yo creo que pues revisando el artículo y cuando revisaba un poco con Carlos en la preparación, cuando él estaba haciendo la presentación, yo creo que este es uno de los claros ejemplos cuando en la literatura realmente no encontramos una evidencia muy sólida para dar información. O sea, tenemos muy pocos estudios, los resultados se basan casi en uno o dos estudios. Esto no nos brinda una información importante. Algo que a mí me queda la duda con el artículo y viendo en la presentación es que realmente se enfocaba mucho en los desenlaces clínicos, pero no evaluaban los posibles efectos adversos que se pudieran presentar, que es una de las consideraciones que uno tiene que tener en cuenta al analizar este tipo de estudios. Si lo utilizo, ¿qué puede pasar en beneficio del paciente? Pero también tener en cuenta cuáles pueden ser las complicaciones que se puedan presentar, porque esto puede ser un factor también importante a analizar. Desde el punto de vista metodológico, también me parece que el estudio no describe muy bien las características, si bien sí de la selección de la muestra o de la búsqueda, y describen pues como los sesgos, como lo mencionaba Carlos. No refieren muy bien si hubo el análisis por pares. Uno intuye que no al haber solamente un autor y no lo describen, tampoco la parte de la información que solicitaban a los autores que lo describían ahí, que contactaban a los autores principales de los estudios, pero no describen como qué tipo de información pudieron obtener desde ahí. Los tamaños de los efectos no los describen. Bueno, yo creo que hay serias limitaciones que provienen también del número o del número de artículos que pudieron incluir. Yo creo que aquí hay un vacío importante el solo haber escogido ensayos clínicos. Sabemos que los ensayos clínicos aleatorizados son difíciles a veces de realizar. Entonces, quizás si hubieran incluido otro tipo de revisiones, lo describen levemente, pero no lo vemos en el detalle de los artículos, hubieran podido tener otro tipo de información que aporte o que pueda dar evidencia para sustentar el uso o no de este tipo. Yo creo que hay varias cositas desde la metodología y pues les preguntaría, profe, y era como una de las dudas que me quedaba al leer el estudio, si realmente todavía surge esa duda sobre el uso, que pudiera uno pensar en hacer algunos estudios desde lo descriptivo para ver, como lo decía, desenlaces y usos, o realmente no es una práctica común. Era una de las preguntas que también le hacía a Carlos, como bueno. Doctor Don, como le decía, sí, como te decía inicialmente, cuando salió el estudio Nazis, que es una cosa que a uno pues, le llama la atención, que es un estudio hecho con toda la, entre comillas, con toda la calidad en una revista de alto puntaje, y resulta que todo eso como que no fue realidad. Entonces queda uno con la duda si es una cuestión por un estudio mal diseñado o que si es solamente un estudio con el deseo de promocionar el uso de un medicamento muy costoso. Entonces, como te decía, muchos años lo utilizamos, pero uno veía que eso no servía y realmente los efectos colaterales no eran importantes, pero nosotros los que ya llevamos pues, más años, ya no lo usamos porque uno viendo en la práctica que no sirve, pues no se anima a ponerlo, ¿sí? Entonces yo diría que pues para mí no tiene ninguna utilidad y yo creo que esta revisión que nos hace Carlos, el residente, nos concluye lo que uno ve en la práctica diaria. Sí, yo creo también, doctor, que probablemente eso es lo que lleve a que no haya tantos estudios. O sea, si desde el punto de vista clínico se está viendo la no utilidad y el no uso, probablemente eso es lo que haga que no haya tantos estudios y soporta de cierta forma el peso del no uso. Gracias, Carlos. ¿Alguien más tiene algún comentario? La doctora Amanda, que es alumna del doctor Tobón, ¿tiene algún comentario? Nacho, yo voy a hacer un comentario. Dale, Cabo.
Sí, que llama la atención que en algunos centros grandes de trauma en Estados Unidos en este momento estén usando esteroides. Por ejemplo, en el Harbor View en Seattle, uno de los centros más grandes de trauma de Estados Unidos, en algún momento Carlos de la Barba presentó un protocolo de trauma raquimedular en el que incluían esteroides. Obviamente con unas, digamos, con unas, eh, en unos pacientes muy específicos, que eran pacientes con lesiones en la médula torácica, lesiones cerradas, pacientes adultos, excluían los ancianos y que no tuvieran comorbilidades. Y ellos lo justificaban y de pronto pues ya es una ayuda pues como que le pido al doctor como para tratar como de aclarar ellos en qué se basan, lo justificaban en que aunque había alguna evidencia de beneficio, pues realmente ellos pensaban que había que estratificar un poco más los pacientes que se podían beneficiar. Entonces pareciera que el NACIS 2 pues muestra algún beneficio clínico que en muchos análisis posterior pues al estudio se han hecho y digamos que han pesado más los efectos adversos sobre la evidencia del beneficio neurológico, pero de pronto pareciera también que es que los pacientes hay que discriminarlos un poco más para que digamos que algunos pacientes que no tienen tanto riesgo de recibir cargas altas de esteroides puedan tener algún beneficio neurológico. Entonces, nosotros no usamos esteroides, pero digamos que en algunos centros de trauma sí los usan con estas anotaciones. Ellos dicen que de acuerdo a la evaluación de la evidencia y usan pues como en todas partes donde tienen guías clínicas, usan la herramienta GRADE donde se compara pues como digamos lo que hay de la evidencia con el posible beneficio clínico, Entonces, tratan como de darle como el beneficio a algunos pacientes de ese posible beneficio clínico, considerando que no hay nada más. Es que hay otra cosa, o sea, si nosotros decimos en este momento qué hay para el trauma raquimedular, pues hombre, hasta ahora lo único que tenemos es operar los pacientes tempranamente y se está estudiando, digamos, y se está estudiando la descompresión medular temprana también con ampliaciones durales o como sí, descompresiones espinales que incluyen duraplastia. Entonces esa es como la inquietud. De pronto el doctor cómo nos puede ayudar a aclarar un poco más eso. Doctor Tobón, ¿tiene alguna respuesta para eso? Perdón, doctor, pensé que estaban hablando al doctor Carlos. No, yo creo que el punto que toca el doctor Giraldo es muy importante en el sentido del análisis de los estudios. Acá hay dos cosas importantes que él menciona. Uno es, bueno, cuando la evidencia es poca, pero no tenemos más para tratar a los pacientes opciones que ofrecerles, pues digamos que uno de los criterios que uno busca en la mayoría de los estudios, pues con la mayoría de los análisis, es qué tanto puede beneficiar o qué tanto puede perjudicar. Y ahí lo que él mencionaba, el énfasis que hacen en algunos estudios de explicar qué tipo de complicaciones pudiera tener para decidir si te da o no. Realmente de ahí a lo que lleva, perdón, es que la evidencia sea muy baja y normalmente si eso lo lleváramos a recomendaciones, pues la recomendación sería lo que podríamos decir pobre o con baja evidencia. A mí me quedaba realmente la duda y creo que soporta un poco lo que él preguntaba con la parte de la estratificación o la clasificación mejor de los pacientes. Realmente son estudios con un número reducido de pacientes cuando vemos las posibles causas fisiopatológicas en las que pudiera influenciar el uso de esteroides, vemos que son amplias y si yo no limito esas variables, pues eso va a hacer que tenga una homogeneidad en mis resultados y eso puede hacer que se confunda o que se disminuya o encubra el efecto benéfico que pudiera tener sobre algunos desenlaces específicos. Veía también que tenían desenlaces muy amplios, muchos desenlaces clínicos muy diferentes y con procesos fisiopatológicos diferentes que también pudieran estar llevando a que eso
se disminuyera el efecto. Normalmente, cuando uno va a hacer el análisis de ensayos clínicos, generalmente lo que trata de hacer para un metaanálisis es tomar los datos crudos, si los puede obtener directamente del estudio original, y empezar a covariar y a analizar esos otros factores que pudiera tener en cuenta y que se puedan sacar del diseño del estudio, que creo que faltó dentro de este metaanálisis, ¿cierto? O sea, si hubiera podido tratar de discriminar por el tipo de paciente, por el tipo de desenlace, incluso por las dosis y el uso, y quizás eso pudiera proveer mayor información de en qué tipo de pacientes pudiera ser útil o se pudiera pensar o explorar más su uso y en qué tipo de pacientes definitivamente no. Entonces yo creo que sería una limitación, pero que sería algo que se pudiera hacer si se tuvieran los datos originales. Gracias, doctor. Amanda, ¿querías comentar algo? Doctor Cabe, adelante. Buenos días. No, oyendo todas estas reflexiones y la persistencia en tratar los pacientes con trauma raquimedular sin éxito por lo que yo veo, entonces eso me hace recordar lo que decía en el papiro de Evers Smith, que decía, hay pacientes que se deben tratar, otros pacientes que se deben estudiar y otros casos en los que no se debe hacer nada. Yo creo que se está llegando casi a la situación que para la sección medular están incluidos en el último grupo, de no hacer nada. O darles una asistencia nomás. Pero nada de nada o nada de medicamentos, doctor, porque si hay mucho para hacer. No. Yo digo nada de la cirugía, no es no hacerles nada, pero es reconocer que se llega a un punto donde ya no hay nada más que hacer. Tampoco es para no hacerles nada absolutamente, sino que una sección medular no tiene posibilidades de recuperación. Pero bueno, algunos siguen insistiendo. A mí sí me llama la atención lo que ha pasado con los esteroides, que desde hace como 15 o 20 años están proponiéndose y todos los estudios terminan en que tal vez sirven, no más. Así, Ignacio, también, tú también te convenciste de eso. Sí, de acuerdo. Como tampoco ha tenido mucho éxito el trasplante de células para las secciones medulares. Las células madre, no, tampoco.